manifestaciones más claras del Espíritu Santo en la tierra, en medio nuestro, la carta o discurso de Pablo a la iglesia de Roma. Amados hermanos, han sido aproximadamente 76 semanas de hacer algo que en algún momento seguramente usted no hubiese hecho: leerse un libro de la palabra completo, con detalle, con calma. Creo que es lo que hemos hecho: una lectura consciente, una lectura comentada, una lectura reflexiva de la palabra de Dios en el libro de Romanos. Yo no podría hablar de un estudio bíblico porque me parece que es muy pretencioso. Con muchísima alegría quiero felicitar a cualquiera que a lo largo de estas 76 semanas haya atesorado algo para sí. Pero quiero que sepan que tiene toda mi admiración y respeto a aquellos que han ido más allá y se han atrevido a compartir algo con otra persona de este libro, cuyo autor no es otro más que el Espíritu Santo. Al llegar al final de esta carta, podemos tener la seguridad que nos queda el mismo sabor, nos queda exactamente el mismo sabor de aquel día, en aquella reunión, a lo mejor con la famosa Trifena y Trifosa, con el hermano Narciso o el mismo joven Rufo que Pablo menciona, quienes atentos escuchaban de voz de alguno la carta de Pablo por primera vez en Roma, cerca del año 60. Puedo visualizar sus rostros de expectación y admiración. Para ellos fue un gran día la carta que les llegó. Sin embargo, debo aprovechar el momento para llamar la atención de cualquiera que no ha entendido lo que significa la lectura, la predicación y la exposición de la palabra de Dios, y ve el hecho de la experiencia de la exposición bíblica como una experiencia común. ¿De qué habló el pastor hoy? ¿Qué dijo hoy el pastor? ¿De qué fue la charla? Me decían a mí antes. Es más, en estas 76 semanas no hubo quien mencionara, hubo quien mencionara que prefería los consejitos y las historias que algo tan tedioso y largo como una carta, como un libro completo de la Biblia. Jamás podría afirmar, nunca me atrevería a afirmar que aquel que estuvo las 76 semanas está mejor que el que estuvo 1 o 2 días solamente. No podría afirmar eso. Pero sí puedo afirmar que es la humildad, la necesidad real y la comprensión de la realidad de mi vida lo que hace la diferencia. Entre más claro y más clara tenga usted la realidad de su vida, más necesidad tendrá de la palabra de Dios y menos necesidad tendrá de usted mismo. La palabra de Dios es un todo completo. ¿Qué pasaría si al menos por una vez en la vida quisiéramos, además de conocer ese todo, ser alimentados con ese todo? Ahí se me fue. Al final. A todos, mil gracias. Mil gracias a todos. Es un honor poder servir en una congregación como hay pocas en el país, muy pocas, muy pocas. Hoy las congregaciones están gente, no se me ofendan con lo que voy a decir, las congregaciones están llenas de cabras siendo entretenidas por payasos.
Es muy difícil encontrar en este momento gente que le interese la palabra de Dios, muy difícil. Lo bonito es que le digan que le va a ir bien, que los 6 meses que le quedan el acumulado de 2.200 millones se lo va a pegar usted. Algo tiene Dios con ustedes. Porque como les dije la semana pasada, 2 veces en el capítulo 1 y en el capítulo 22 Apocalipsis dice: bienaventurados los que leen y bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía. El libro de Apocalipsis tiene bendición. Ningún libro en la Biblia tiene bendición. Me refiero, bendición intrínseca de leerla, de oírla, y hay una bendición asociada a esa. Y es mi oración en este momento. Vamos a empezar Apocalipsis en menos de 2 o 3 semanas. Y realmente pienso que va a ser también un camino largo. Y va a quedar gente en el camino. Hoy la gente prefiere McDonald's, Burger King, que comida. Y es rico. Pero la comida chatarra es lo que tenemos hoy. Hermanos, llegar a la semana 76, la última semana del libro de Romanos, es para mí un gran momento, es muy importante para mí. Pero creo que es más importante para Pablo por la forma en que Pablo quiere terminar su carta a los romanos. Y a manera de resumen, en el capítulo 1 al 3 del libro de Romanos, Pablo nos enseña que el ser humano se cree bueno. El ser humano se cree bueno. Vamos a la iglesia para ser buenos, buena gente. No, venimos a la iglesia porque estamos muertos y necesitamos a Dios todos. Venimos a la iglesia porque somos malos y porque estamos sometiendo nuestro corazón al Señor. Sí, pero yo estoy yendo a la iglesia y me he ido peor. Bienvenido. Capítulos de 1 al 3, el ser humano se cree bueno o cree que la salvación es para gente buena. La gente buena se salva. Se le olvida entender que toda salvación es un milagro. Toda salvación es un milagro. Cuando su nombre es escrito en el libro de la vida, es un milagro. Capítulos del 1 al 3, Pablo nos dice en el 1, mostrando cómo han rechazado a Dios a pesar de ser creación. La gente prefiere adorarse a sí misma, adorar su carrera, adorar su cuerpo, adorar lo que sea, pero no a Dios. Capítulo 2, subraya la obediencia externa, no es suficiente. Lo que importa es una transformación interna. Capítulo 3 nos introduce la justificación por la fe, destacando que todos han pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Del capítulo 4 al 5, ¿qué nos enseña Pablo? El mérito de la salvación es porque el Señor nos hace justos. La salvación es por obras, pero por las obras de Cristo, no las nuestras. Nadie se puede salvar por ser bueno. El infierno está lleno de gente buena. El infierno está lleno de gente que no hace nada. No dice malas palabras, no hace nada. Si el Señor Jesús no ha lavado su corazón con su sangre, usted no es hijo de Dios, usted no es salvo. Lo dice la Escritura, no yo. Eso vale el sacrificio del Señor. En el capítulo 4, lo que se resalta, Abraham fue justificado antes de la circuncisión.
La fe es importante. En el capítulo 5 se resalta, también compara a Adán con Cristo, mostrando cómo el pecado y la muerte entraron por Adán, pero la gracia y la vida eterna vinieron por Cristo. Del capítulo 6 al 8, nosotros los que vivimos apartados, nosotros los que vivimos santos, que la estamos pulseando. Los apartados viven en otra escala de vida y valores, y en su posición también tienen que enfrentarse a su propia realidad. Pablo nos habla de que tiene que haber una experiencia de vida diferente. Capítulo 6 nos habla de la novedad de vida. Capítulo 7 describe que si somos hijos de Dios, si lo somos, hay lucha interna. Si no, simplemente me vale. Digan amén. Esto es serio. Dice Romanos que si soy hijo de Dios, me pesa el pecado. Me duele pecar. No debo hacerlo. No soy hijo de Dios. Ups. Sorry. Wow. Entender esto es difícil. Aquí está la razón por la cual no hay que meterse en pleitos con la gente, más cuando la gente, yo no sé qué hacen, cuando hacen esa manifestación que hacen en el Paseo Colón del orgullo gay, hay gente que se va con la Biblia, los agarra a bibliazos, el diablo y no sé cuánto, perdón, ellos no reconocen el pecado, porque para reconocer el pecado, el Espíritu Santo de Dios tiene que estar en nosotros. Perdónenme, y algunos de nosotros ni siquiera nos dan, ni siquiera, eso era pecado. Eso era pecado. ¿Oí? Capítulo 7. Todo hijo de Dios la está pulseando. Hay algo en el corazón de los hijos de Dios. Gente, hay algo en el corazón de los hijos de Dios que dice la Biblia, no te deja en paz. Y si a usted no le pasa, hágase la pregunta, ¿por qué ahora andan matando de 5 por día? Sí, matan hasta gente que nada que ver. Dice, mataron a un muchacho, lo dispararon. Ay, mira, ¿cómo se parecía? Charita, ese no era. Vieron, un muchacho en carro, le metieron, ya ni siquiera es homicidio. Homicidio son 2, 3 balazos. 18 balazos. Eso no es homicidio, eso es intento de desintegración. Capítulo 8, Pablo dice, pero eso sí, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. No hay ninguna condenación. ¿Qué nos enseña en el capítulo 9? Que Israel es Cristo, que somos Israel, que somos una sola cosa, que no por ser nacido en Israel somos Israel, somos el pueblo de Dios, un solo pueblo, dice Romanos. Que se resalta, Israel rechazó al Mesías, pero Dios tiene un remanente elegido. Capítulo 10, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Capítulo 11, Dios no ha desechado a su pueblo étnico. Habrá una futura restauración de Israel. Israel va a ser restaurado. El Israel étnico va a ser restaurado. ¿Cuántos? 100, 200, pocos, pero va a ser restaurado. Capítulo 12 al 15. Duro. Nos dio duro Pablo. Pablo dice, esta es la iglesia. Si va a buscar una iglesia, busque que la iglesia se parezca a la iglesia que empieza en el capítulo 12.
donde la gente presenta su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y después la gente no tiene un alto concepto de sí mismo más allá de que el que debe de tener, y la gente sirve a otras personas. El hermano mayor sirve al menor, el hermano mayor aguanta al menor, y ni siquiera nos conocemos. Más peor. El capítulo 12 al 15 nos habla que es un asunto de relaciones, no solamente de experiencias. En el capítulo 12 se nos dice que debemos de presentarnos. En el capítulo 13 se instruye sobre la sumisión a las autoridades y la importancia del amor como cumplimiento de la ley. Capítulo 14, no juzgue a la gente, no la juzgue. Simplemente porque peca diferente a usted. Capítulo 15, fomenta la unidad y el servicio mutuo, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y llegamos al capítulo 16. Y exactamente, el capítulo 16 es muy pequeño, pero Pablo lo que dice al introducirse al 16 es: pero les ruego, hermanos, que se cuiden. Por favor, note que de plano Pablo le dice a cada uno que se cuide, que cada uno es responsable de lo que se mete en la cabeza. Lo voy a decir con mucho respeto, lo voy a decir con mucho cuidado, pero usted tiene que tenerle cuidado inclusive a las emisoras que llama emisoras religiosas, a lo que usted ve. A mí me llama la gente y me dice: es que fulano es adicto a la pornografía. Y eso está mal, claro que está mal, pero también está mal una persona que tiene una idea de Dios donde Dios le va a cumplir todos los deseos como si fuera el genio de la lámpara. Y eso es lo que usted oye hoy en las emisoras religiosas. A un Dios que es utilizado para suplirle a usted todos sus deseos sin ningún compromiso. Tan malo es una cosa como la otra. Tan malo es perder la óptica de la realidad. Todos tenemos algún tipo de teología en la cabeza. Vuélvanme a ver. Todos tenemos algún tipo de teología en la cabeza. La palabra teología significa teos, Dios, logos, estudio, el estudio de Dios. Y tenemos una idea de Dios en la cabeza. Y hay personas que piensan que Dios no va a juzgar a la gente. Dios no, si hay bichos más malos o hay cosas peores. Inclusive hay una canción que cantamos aquí, muchas veces la hemos cantado y siempre lo hablamos con la gente de la música: ante cualquier necesidad, tú me responderás. ¿No? Dios también se queda callado. ¿Por qué Dios se queda callado? Porque hay cosas que nosotros vamos a hacer o a pedir que Dios hace así. ¿Es en serio? ¿Es en serio? No vio al campeón mundial de las Olimpiadas de no sé qué año, medalla de oro y no sé dónde, medalla de oro y no sé dónde, cumple 64 años y se hace mujer. Y es una rubia como 2 metros y habla así, habla así. Aquí dice que se cuiden, hermano. Aquí dice que usted tiene que tener un filtro, que tenemos que tener un filtro. Todos tenemos un filtro moral, es cierto. El filtro moral es importante, claro que sí, por todos los abusos que puedan haber. Pero hay cosas que no las dice la palabra. Hay cosas de ese montón de apóstoles y profetas. Hay cosas que no, perdónenme, y no hay necesidad que alguien se diga apóstol o profeta para que usted tenga algún filtro y usted diga: ¿y eso de dónde lo sacó?
Pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos. ¿En contra de qué? De la enseñanza. ¿Cuál enseñanza? Se las acabo de leer toda. Los 16 capítulos están cargados de una enseñanza a la cual todos tenemos que ponerle atención y darnos cuenta y hacernos la pregunta: ¿seré yo o no seré hijo de Dios? Si yo muero mañana, ¿qué pasa con mi vida? Me muero en miedo, yo no me quiero morir. Perdóneme. Una de las cosas principales que todo hijo de Dios sabe es que esta es la primera parte de la vida y que la vida continúa. Y Dios quiere que todas las personas procedan al arrepentimiento. Y arrepentirse no es decir que yo pequé y soy malo, simplemente. Arrepentirse es empezar a pensar de otra manera y darle la oportunidad a la palabra de Dios que yo nunca le di. La razón por la cual usted depende de su pensamiento y no depende de esto es porque usted es una gran orgullosa y un gran soberbio. Como me dijo una vez un hermano aquí, me dice: uno puede ser menso pero no manso, manso pero no menso. ¿Pero qué le pasa? Segunda del Chavo 3:21. Pablo termina la carta con una recomendación súper importante, amigos y amigas. Pablo nos dice que hay que hacer un examen. Y claro, para mí es muy fácil, para mí es muy fácil decirle: miren, todo lo que usted oiga tiene que ser filtrado a partir de un examen, que es un examen mínimo. Este examen, lo apunté. Hágase la primera pregunta: ¿eso es bíblico? ¿Eso lo dice la Biblia? Número 2, ¿es cristocéntrico? Aunque no te puedas sentir, aunque no te puedas sentir, sé que estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, sé que estás aquí. Aunque no te puedas sentir, sé que estás aquí. ¿Usted entiende lo que está cantando? Una herejía. Está cantando una cosa pavorosa. No le está diciendo Dios a Tomás: Tomasito, papá, Tomasito, bienaventurados los que creen sin ver, sin sentir. Estamos llenos de un montón de canciones y de cosas que oímos constantemente que simplemente lo que hacen es alimentarnos el alma, pero alimentarnos el alma emocional, la parte emocional. Y adivinen qué, dice la palabra que no hay nada más insaciable que el alma. Nunca se sacia, nunca, nunca, nunca. La tercera cosa, número 1, es bíblico. La segunda, cristocéntrico. Promueve un bien sano, es necesario, es posible. Ese es el examen, facilísimo. Pero ese no es el examen, hermano. El examen es en la realidad donde yo estoy viviendo, en la realidad mis 58 años, con 2 hijos, con una familia, con estas deudas, con estas cosas. ¿Para qué me sirve a mí la Biblia? Si usted no parte de ahí, está perdiendo el tiempo. ¿Me doy a entender? Si la palabra de Dios no aplica a su vida, o aquí nos está predicando la Biblia, o usted es demasiado volado. Vuélvame a ver. Cuando una persona está fuera de su realidad, se llama que la persona está psicótica. Y la psicosis de la realidad, la persona vive en otro planeta, en otro mundo. Cree que el mundo es como ella la ve. Cree que el mundo es el deporte. Cree que el mundo es la plata. Cree que el mundo es el mundo de ella o el mundo de él. Hace 3 años me reencuentro con un compañero de mi trabajo, del banco. Me reencuentro con él y me dice: ¿cierto que sos pastor? ¡Qué ridículo! ¿En serio? Vos andás también promoviendo esa estupidez de creer en el vacío. Se hizo ateo.
Pero yo noté que la conversación con él fue muy dura, muy cargada, muy grosera. Yo no le seguí la conversación porque era una conversación grosera, fea. Y le digo, ay, Marito, el día que pases por una enfermedad, pases por alguna situación, ahí te vas a dar cuenta si sos ateo. Uno conoce a la gente en las crisis. Uno conoce a la gente en las necesidades. Uno conoce a los ateos en las desgracias. ¿Y adivinen qué? Hace 4 días, desesperado, perdí a mis hijas. No me quieren ver. Se lo dije, tus hijas van a ser el parámetro que te van a permitir, porque somos pura paja. Porque nosotros no entendemos que la palabra de Dios no está aquí para que nosotros sepamos que Moisés era profeta y que Moisés fue el primer profeta y que Moisés tiene un salmo y el salmo de Moisés no está en los salmos. Y en serio, o sea, hay un salmo de Moisés, sí, pero no son todos los salmos de David, no, son 60 salmos de David. Y usted sí sabe, y Dios quiere que la palabra de Dios aplique a su vida. ¿Usted cree que para mí es fácil pararme aquí y hablarle de Apocalipsis durante el tiempo que sea, sabiendo que usted tiene una terrible necesidad personal? Que usted lucha con esto y lucha con esto, que usted necesita dinero, que necesita salud. Y yo hablando de los cuernos y los ojos y los dragones y de la montaña y de Roma, Dios tiene que hacer algo con su corazón y con el mío. Porque cuando la palabra de Dios es expuesta, el Espíritu Santo dice que Él va a convencernos de algo. ¿Qué sentido tiene? Estamos llenos, miren hermanos, estamos llenos en San Ramón, hay 48 lugares donde en este momento hay cabras siendo entretenidas por payasos. Y les encanta ese momento, y les encanta eso, porque los hacen sentirse bien. Aquí usted no sale sintiéndose bien. Sale pensando, ay, Santísima Trinidad, ¿cuándo irá a terminar? Que termine. Parece un muñeco, ¿se acuerdan los muñecos de antes de plástico? Que eran muñecos de Paco, que les hundía uno la jupa, les quedaba la jupa todo un día. Si la Biblia no aplica a mi realidad, en mi vida, en mi casa, en lo que soy, algo está pasando. Entonces Pablo arma esto finalmente, les dice, esta gente es peligrosa, esta gente es peligrosa. Pablo advierte, se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la enseñanza que ustedes han recibido. Ni siquiera prenda el tele, ni siquiera prenda. Vean, yo sé que ustedes ni siquiera saben qué es Netflix. No, ustedes no saben, yo les voy a explicar qué es. Netflix es una plataforma de streaming, entonces hay que pagar. Pero yo sé que ustedes le piden la cuenta a otra persona porque ustedes nunca ven eso, Dios libre. Hay un documental, se llama Bailando con el Diablo. Véanlo. Véanlo. Una iglesia de gente que baila. Y uno dice, pero ¿en qué está pensando la gente, por Dios? Y ahí, en ellos, en mí, en mí. Lo importante soy yo. Lo importante de mi guapura, mi plata, mi qué, bla, bla, bla. Yo. ¿Para qué necesito a Dios? Y me encuentro un lugar donde el rollo yo me lo alimentan, calzo perfectamente. El que diga que yo dije que vieran Netflix, se las ve conmigo. Dice la palabra, tenga criterio, analice las cosas. Dice la palabra, apártese de esta gente, apártese de estas cosas.
Todo aquello que le robe a usted la palabra de la enseñanza con relación a su propia realidad, sáquela de su contexto, sáquela o haga algo para que eso le funcione. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque toda persona que no está enseñando lo que Dios enseña, lo enseña por dinero, lo enseña por fama, lo enseña por poder. Si empezamos Apocalipsis, y yo les digo a ustedes que les voy a dar la fecha de la venida del Señor, necesito unas 1000 sillas más. La fecha la doy en el capítulo 20, ¿y son 22? ¿Alguien me está escuchando? Y adivinen qué, si yo les digo a ustedes que vamos a hacer un análisis histórico-cultural de Apocalipsis, no me cabe aquí, no cabe la gente. Hay que cambiar equipo y comprar un montón de cosas. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta que le digan si Donald Trump es el anticristo, si Benjamín Netanyahu es la bestia, y si la inteligencia artificial es... Vea, dice el texto: tales personas no sirven a Dios, sino que se sirven a ellos mismos, a su propio estómago, y con palabras suaves que son lisonjeras. Cuando yo le digo a Jeffrey, ¿qué persona más inteligente sos vos, Jeffrey? O sea, es que Jeffrey es tan inteligente. Ustedes no conocen a Jeffrey, es súper inteligente. Cuando yo empiezo a usted a lavarle la tabla, a usted nunca lo han llamado de la cárcel, pa. Nunca lo han llamado de la cárcel. Ay, no. Buenas tardes, don Federico. Estamos aquí llamándolo del departamento financiero del Banco Nacional. Y le pegan a uno una plata y le dicen un montón de cosas. Esos son lisonjas, esos son lavatablas, esos son cosas que nada que ver. Bueno, esa gente le va a decir a usted, pellizque, se dice Pablo, usted ha pasado 76 semanas escuchando palabra de Dios, algo de las 76 semanas a usted le ha quedado, Dios ha tratado con su corazón de alguna forma, y al menos a los 5 minutos de salir del recinto, usted sale pensando, ¿para qué seré bueno? ¿Para qué seré bueno? Ahí ya logramos algo. Ya hay un paso. Bueno, pues Pablo dice, fíjese usted que el problema de esta gente, ¿cuál es? No me vean a mí, vean la Biblia. ¿Qué dice el texto? Sino que su propio vientre, con palabras suaves y lisonjeras, engañan al corazón ¿de quién? Cuando nosotros crecíamos, no había internet. Bueno, internet siempre ha habido. Lo que no había era que el espectro del internet se había descubierto. Nunca se me olvida, para los que se acuerdan, tal vez don Jorge se acuerde, Ernesto. Hubo un predicador muy famoso, se llamaba Luis M. Ortiz. Don Luis M. Ortiz es el famoso predicador del movimiento misionero mundial que, al menos aquí en Costa Rica, el movimiento misionero mundial es considerado una secta por el problema de la legalidad. Son muy legalistas, entonces las mujeres no pueden usar pantalones y las mujeres tienen que andar con el pelo largo y esas cosas. Entonces, a mí no se me olvida que yo escuché el mensaje de Luis M. Ortiz por Faro del Caribe y le escribí, le mandé una carta a don Luis y le pedí que por favor me mandara, que yo había escuchado el mensaje y que si me hacía el favor de mandarme el bosquejo, y me lo mandó por correo. En ese tiempo no había correo electrónico. Estamos hablando de 1978, 80. Luis M. Ortiz fue el famoso predicador que
que profetizó que en el año 82 iba a haber una catástrofe mundial por causa de la alineación planetaria. Iba a haber una alineación. Y yo estaba tan fascinado, escúcheme, yo estaba tan fascinado con el tema del tiempo final, que esa expresión, que ese asunto, nunca abrí la Biblia, nunca. Lo que me interesaba era saber qué era lo que decía don Luis Ortiz. Vamos a empezar Apocalipsis. Y yo le pido por favor que traigan el primer capítulo leído. Hágalo. Muy difícil. El primer capítulo de Apocalipsis se lee en 30 minutos. Tráigalo leído. Porque como vamos a hacer esto en la iglesia, no es un estudio, tengo 50 minutos para poder compartir la palabra. Hermanos, ¿ustedes saben lo que la palabra dice? La palabra de Dios dice esto, y se lo voy a aclarar porque alguna gente no lo sabe. Dice que Dios puso en la iglesia apóstoles al principio, profetas, luego puso evangelistas, maestros, pastores, para que enseñen a los santos de Dios en la obra del ministerio. Quien tiene que hacer el ministerio son ustedes. Efesios. Y Pablo está diciendo que la gente es ingenua, que es más entretenido. Y yo sé que es más entretenido. Yo no estoy diciéndoles a ustedes si es más entretenido, pero no es cierto. Es más lindo sentarse a leer una hora. No. Se requiere disciplina, se requiere constancia, se requiere no estarme cayendo de sueño, se requiere apagar el teléfono, se requiere hacer algo, hermano. Pero si es como una señora que una vez me hablaba el marido y me decía: es que usted no sabe lo que es. Estaba en San José, teníamos en Enfoque a la Familia, teníamos el consultorio, y llegó un marido bravísimo. Dice que la mujer se ponía a ver: los ricos también lloran. Y entonces veía a los ricos también lloran, y tenía la Biblia en la mano. Y veía, y si leía, y veía, y veía, y leía. Pero cuando él le decía algo, le salía un bibliazo. Gente ingenua, gente que no entiende que tiene hijos y que los hijos la están oyendo y lo están oyendo. Gente que no entiende que los hijos están siendo reproducidos a partir de nuestras propias experiencias, y nuestros hijos detectan cuál es nuestra pasión. Se los pongo ahí, creo que ni se ve. Se los pongo ahí para que tengan una idea de lo que está pasando. No es doctrina de la prosperidad, enlace hablando de pedir plata. Se llama Nueva Reforma Apostólica. Ese es el nuevo movimiento que está por todo lado ahora. Se llama el gobierno apostólico. El apóstol gobierna. Y entonces se gira en torno a una doctrina del mandato de los 7 montes, y ese mandato de los 7 montes es una enseñanza ahí que suena muy poderosa, muy valiente, y le hablan a usted de la guerra espiritual, y la guerra espiritual tiene que hacerse todos los días en la madrugada, la guerra espiritual, y luego viene que se tiene que dar la manifestación de los hijos de Dios. Obviamente hay una gran transferencia de dinero, hay mucho dinero por medio, y la gente le fascina que le pidan. Le encanta que le pidan. Aparecen aparentes señales, aparentes milagros. Hay una revelación extrabíblica que es revelación extrabíblica. Vean, anoche tuve un sueño. Yo anoche estaba dormido y yo vi a Gustavo, que Gustavo venía
de Esparza, y entonces Gustavo venía un carro nuevo. Y el culto de hoy se llama El viaje de Gustavo de Esparza, revelación extrabíblica. ¿Qué más hay? Hay un énfasis en el ministerio quíntuple. Todo está funcionando. Se habla del postmilenialismo y esta es la nueva reforma apostólica. Métase a internet y ahí se va a dar cuenta de que eso es lo que está en este momento en muchísimos lugares, iglesias que hay. Y Pablo está diciendo, tengan cuidado. Verso 19. Sin embargo, ustedes son obedientes. La obediencia de ustedes ha llegado a ser bien conocida por todos, lo que me llena de alegría por ustedes. Pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Hermanos, ¿saben qué está diciendo Pablo? Tengan cuidado con todo lo que oyen, porque ustedes son muy obedientes y a su vez son ingenuos. Filtren las cosas. Entra el verso 20 y nos dice que Dios nos lleva a la paz. Dios nos lleva a un estado de paz. El Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Cierra la carta. Reciban saludos de mi colaborador Timoteo, don Timoteo, el que está ahí en la palabra, Lucio, Jasón, Sosipater y mis parientes. Tercio, el amanuense o el escriba, él mismo anota su saludo. Qué bonito. Tercio que escribí la carta, o sea, Pablo estaba dictando. Los saludo en el Señor. Los saluda Gallo, que nos ha hospedado a mí y a toda la iglesia. Les saluda Erasto, el tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Termina Romanos con una bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Último versículo del libro de Romanos. La pregunta es, número 1, ¿terminamos con Romanos? No. ¿Por qué no terminamos con Romanos? Porque todos ustedes, mientras estén en esta tierra, van a necesitar de toda la palabra de Dios. Y es muy probable que de aquí a 2 o 3 años volvamos a hacer la carta de Romanos completa. Es muy probable, no sé. Si Dios me presta vida y yo estoy aquí, Romanos hay que volverla a hacer. Pero la carta estará ahí para usted y para mí. Número dos, es su responsabilidad que la palabra de Dios funcione en su vida. Y que usted entienda que el centro de todo es el Señor Jesús. Que Él está tratando de formar su corazón para que usted no haga daño y no se haga daño. Número tres, usamos y trabajamos la carta como fue presentada cuando la carta llegó. Completa. ¿Qué hacemos? Viene Apocalipsis, otro género literario. Creo que tiene que haber algún tipo de conciencia de la responsabilidad que tenemos con ese libro todos, y nuestras familias, gente que no conoce al Señor. Yo le pido a Dios que todos entendamos eso. Tenemos una responsabilidad. Y por eso Pablo termina diciendo, cuídense ustedes mismos. Señor bendito, te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias. Han sido 76 semanas de esta pincelada
apenas una pincelada del libro de Romanos. Porque en cada una de las vidas de mis hermanos está la profundidad que el texto tiene para traer a la luz el pensamiento tuyo, la verdad tuya. Gracias, Dios. Yo te pido por todos mis hermanos, Señor, que hoy están aquí, que vamos a cruzar al 2025 en el libro de Apocalipsis.